Hola, este es el video de explicación en cuanto al taller número 3 en el área de ciencias sociales, cuyo título es la excreción. Bien, la excreción. Cuando lloras, tus lágrimas corren por tu rostro y al mojar tus labios pasas tu lengua y sientes un sabor salado. Cuando escuchamos la palabra excretar, pensamos en expulsar del cuerpo sustancias entonces a través de la orina y la materia fecal. Pero existen en nuestro cuerpo otras formas para excretar sustancias. ¿Cómo se realiza entonces la excreción en tu cuerpo? Esa sería una pregunta global entonces en cuanto a la excreción, ¿de acuerdo? Cuando se habla entonces de la excreción de sustancias como la orina y la materia fecal, entonces sería el popó, ¿de acuerdo? Entonces, continuando después de la pregunta, dice, realiza en tu cuaderno una lista entonces de sustancias que normalmente expulsas de tu cuerpo. Para ello, completa en tu cuaderno que excretan entonces los siguientes órganos. Voy a darles una pequeña entonces ayudadita. Los pulmones que excretarán, ojo, que expulsan, ¿de acuerdo? No vamos a poner ahí lógicamente que el oxígeno, porque el oxígeno lo tomamos, ¿de acuerdo? Más expulsamos dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, los ojos, por ejemplo, lágrimas, el intestino grueso, el intestino delgado, recuerden que es el que absorbe los nutrientes, ¿de acuerdo? Ahí es donde básicamente se absorben todas las vitaminas y pasan entonces a la sangre. El intestino grueso hace otro proceso. Ahí se los dejo entonces. Riñones, ¿qué expulsan los riñones? Recuerden que los riñones en nuestro cuerpo, que es lo que vamos a ver, hacen un filtro, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Por ende, pues ya tenemos una pequeña idea entonces de lo que expulsa. Y oídos, que expulsan nuestros oídos, que expulsan nuestros oídos. Y piel, que expulsa nuestra piel cuando brincamos, corremos y saltamos. ¿Cuáles entonces son las partes del sistema excretor? Entonces, sistema urinario está conformado por los dos riñones. Miremoslos acá entonces, riñón izquierdo y derecho respectivamente. Entonces, filtran la sangre y producen la orina. ¿Qué filtran entonces de la sangre? Aquellas sustancias entonces tóxicas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Listo? Al igual que obviamente que cuando nosotros tomamos diferentes líquidos, de ellos se toma lo que nos sirve. ¿Listo? Es decir, que todo líquido pasa por este filtro. ¿Qué es un filtro? Entonces, el filtro lo que hace es, digámoslo así, dejar pasar lo bueno, ¿listo? Y dejar entonces a un lado lo que no nos sirve, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos por los dos uréteres o uréteres. Entonces, ¿qué hacen ellos? Transportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Muy importante tomar agua por eso, ¿de acuerdo? Porque esto nos ayuda a filtrar mucho más fácil las sustancias tóxicas que están en nuestro cuerpo. Y entonces, por último, tenemos la vejiga. Entonces, ¿qué es la vejiga? Recoge y almacena la orina, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas sustancias se van acumulando en la vejiga para ser expulsadas al final, entonces, por el conducto de la uretra, que es el que conduce entonces la orina hacia fuera de nuestro cuerpo, hacia el exterior. Por otra parte, existen entonces otros órganos que excretan sustancias. En el intestino grueso fluyen entonces los restos de la digestión que forman las heces semisólidas. Un poquito sólido, no tanto, ¿de acuerdo? Semisólido, medio sólida.
Las heces entonces se transportan al recto por donde son expulsadas, obviamente fuera de nuestro cuerpo. Entonces, los pulmones, ¿qué hacen? Expulsan dióxido de carbono producido entonces en la respiración celular. ¿De acuerdo? ¿Qué es la respiración celular? Eso es algo también de lo que vamos a ver más adelante. La respiración celular entonces se da en la parte más pequeña de nuestro cuerpo. Por eso nos dice ahí que es celular, no del teléfono, sino de la unidad básica de vida que tenemos en nuestro cuerpo, la unidad más pequeña de vida. Entonces, ya habíamos hablado un poquitín de esto en cuanto a lo que es una célula. La célula entonces es una pequeña ciudad, la cual tiene centrales de energía, ¿cierto? La cual también tiene entonces una protección que no deja o no permite, la membrana celular en este caso no permite que ingresen entonces sustancias desconocidas a la misma. También tenemos unos pequeños policías que son los que cuidan de que no entre ninguna sustancia extraña. También tenemos entonces centrales donde se recogen, digamos, las basuras, ¿listo? Y por último, se expulsan también de la célula, ¿de acuerdo? Los ojos excretan lágrimas, la piel elimina el sudor. Aquí está entonces lo que veíamos anteriormente. La excreción en el ser humano se lleva a cabo entonces en varios sistemas y partes del cuerpo. Obviamente desde la célula se comienza a dar esto, ¿de acuerdo? Aplica y resuelve. Las sustancias entonces que excreta tu cuerpo son lágrimas, orina, sudor, materia fecal, dióxido de carbono, entre otras. ¿Cuáles entonces son los componentes de estas sustancias? Entonces pulmones, dióxido de carbono. ¿Qué serían? Oxígeno y carbono. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que lo compone? ¿De acuerdo? Riñones, orina, entonces sustancia orina, agua y nitrógeno, ¿de acuerdo? Las lágrimas, entonces, órgano que las excreta, por ejemplo, los ojos, ¿de acuerdo? ¿Qué sustancia sería? La lágrima en sí, ¿de acuerdo? Componentes, agua y, aunque ustedes no lo crean, como ya lo hemos salado, entonces, ¿qué es? Un poco de sodio, ¿de acuerdo? Y finalizaríamos entonces con la materia fecal, órgano que las excreta, entonces sería el recto, por ejemplo, sustancia, entonces materia fecal. ¿Y qué sería? Entonces los componentes, ahí les queda, ¿de acuerdo? Pero tengamos un poco de lógica entonces al respecto para completar esta tabla. Hagámosla bien, no la vamos a hacer a la rápida y que no tengamos idea. Si no, ya de verdad les queda muy difícil, me escriben, ¿listo? Pero que sea como último recurso, ¿listo? Y no me van a poner cualquier vaina aquí, una cosa ilógica, que eso ya saben que me produce estrés y me vuelvo más viejo de lo que estoy. Punto número 2. En la imagen entonces del sistema urinario colorea de amarillo el recorrido de la orina desde que es filtrada en los riñones hasta que sale del cuerpo. ¿Listo? Entonces ya habíamos visto el proceso, ¿de acuerdo? Valora tu aprendizaje y continuamos. ¿Cómo cuido mi sistema urinario? Muy importante, ya vimos entonces de lo que es, pero han visto ustedes o hemos visto dentro de nuestro contexto que dice que algunas personas tienen el tan llamado popularmente que mal de orina, en fin, entonces, o infecciones urinarias, así como entonces muchos ríos de nuestro país contaminados por sustancias que se acumulan y acaban con la fauna y la flora del lugar, que eso ya lo vemos o lo vamos a tener más en cuenta en ciencias naturales, ¿de acuerdo? En ciencias sociales, que vimos flora y fauna, perdón, los órganos entonces y sistemas de nuestro cuerpo, cuando no funcionan bien, es posible que sus desechos se acumulen en la sangre y produzcan enfermedades.
Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del sistema excretor? Esto es un sistema, ya hemos visto un poquito de lo que fue el sistema, se me fue, el sistema, bueno, queda ahí, no voy a perder más tiempo. Ya hemos visto un sistema, ¿de acuerdo? Ya pues hasta el médico se olvida. Seguramente has escuchado entonces a la hora de almorzar frases como no le ponga tanta sal. Pregúntales entonces a tus padres y abuelitos qué ocurre cuando comemos mucha sal. Escribe en tu cuaderno las respuestas. Haciendo un paréntesis aquí, ya me acordé, el sistema digestivo. Haciendo un paréntesis aquí entonces es de comprender que nuestro cuerpo, es cierto, desde niños nosotros comemos lo que sea, que limón con sal, qué rico, eh, un manguito con sal también, mucha sal, ¿cierto? También dulces, pero ¿qué pasa? Que esto, a medida que vamos creciendo, esto se va acumulando en nuestro cuerpo, nos vamos anchando, pero la línea ecuatorial, nos vamos poniendo un poco más gordo, más gorditos, y esto se produce debido a que nuestro cuerpo necesita excretar, pero al no estarlo haciendo se van acumulando y de una u otra manera en algún lugar, ¿listo? Se van a acumular, sea en nuestras venas, sea en nuestros riñones, ¿de acuerdo? Y en la misma sangre, que es más complicado todavía. ¿Cuáles son entonces las enfermedades del sistema urinario? Las principales enfermedades del sistema urinario son entonces cistitis, inflamación de la vejiga, entonces ocasionada por una infección. Insuficiencia renal se presenta cuando los riñones no hacen el proceso de filtración en la sangre. Ojo, ¿listo? ¿Qué causaría esto? Entonces, al final, una intoxicación, ¿cierto? Debido a que las sustancias tóxicas entonces no le permitiría, y obviamente también la persona se comenzaría a abultar su cuerpo debido a que los líquidos interciliares celulares incluso se comienzan a llenar en nuestro cuerpo. ¿Listo? Cálculos renales son piedras que se forman en el riñón, ¿listo? A partir de las sales de calcio y otras sustancias de la orina. Entonces, ¿qué es el riñón? Son como unas, digámoslo así, como unos vellitos, entre comillas, ¿listo? Por donde van pasando las sustancias y obviamente al final sale por la uretra hacia la vejiga. Pero entonces, ¿qué sucede en este punto? Que en medio de los vellitos que les comento se van quedando las partes más pequeñas de la sal. Y al unirse van formando entonces un cálculo renal que es bastante complejo. Entonces, continuando, seguimos con uretritis, que es la inflamación de la uretra causada por una infección. Entonces, nefritis, inflamación del riñón ocasionada por una infección. Entonces, nuestro sistema urinario, como vemos, más tiene carencia, ¿listo? O mejor, facilidad para tener infecciones, ¿de acuerdo? Todo depende también de cómo nosotros estemos cuidándonos, tomando agua. Por eso es que se pide tomar agua, porque ante una baja demanda de agua en nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que todos estos sedimentos se van a quedar en el riñón. Si no hay agua, entonces obviamente se van a, entre comillas, secar ahí, y lo que va a producir una eventual infección. Por eso es que hay que tomar agua. ¿Listo? Agüita rica. Entonces, uremia se produce entonces por la acumulación de la sangre entonces de productos de desechos que deben de ser eliminados a través de la orina. ¿Listo? Acumulación en la sangre de productos de desecho. ¿Listo? Que esta es otra parte.
se acumula toda la parte de los desechos. Obviamente, profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo llega todas estas sustancias a los riñones? Por medio de la sangre. La sangre, ya saben, transporta todo tipo entonces de líquidos en nuestro cuerpo. No va a llegar directamente, por así decirlo, si nos tomamos un juguito, no va a llevar el jugo en sí a los riñones, sino la parte que va quedando más filtrada, listo, del mismo, los azúcares, listo, y las vitaminas también. Entonces, punto número 2, ¿has escuchado decir que las plantas no se les puede echar mucha agua? ¿Por qué? ¿Será entonces que a tu cuerpo le ocurre lo mismo? Explica en tu cuaderno, piensa. Ya sabes entonces que los riñones filtran nuestra sangre. Escribe en tu cuaderno qué ocurre cuando uno de ellos o dos riñones dejan de funcionar. Difícil, ¿cierto? Entonces, continuamos y dice, aplica y resuelve, entorno vivo. A la sangre llegan muchas sustancias. Algunas entonces son utilizadas por el cuerpo y otras se pueden encontrar en exceso, sales, agua, grasas o azúcar, lo que yo les estaba diciendo. Explica en tu cuaderno entonces qué le puede ocurrir a tu cuerpo si estas sustancias se quedan en tu sangre, qué podrá suceder. Completa entonces la siguiente información en tu cuaderno teniendo en cuenta lo que comes. ¿Cuáles de estas sustancias entonces pueden estar en exceso? Ya, las mismas que teníamos anteriormente, explicamos entonces cuáles de ellas, ¿listo? Pueden estar en tu cuerpo que haya demasiado, ¿listo? Punto número 2 dice, en una imagen de nuestro sistema urinario colorea de amarillo el recorrido de la orina desde que es filtrada. Bueno, esto ya lo hemos organizado. Creo que está ahí copiado. Tendríamos que revisar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, finalizamos este pequeño encuentro. Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Me escriben, en la hora que es. Listo, no siendo más. Chao pescado, te veo Mateo. See you later.